Saludes a todas las personas que sintonizan a esta hora Radio Nacional de Venezuela. Encantada de estar con ustedes, acompañándoles en esta programación especial dedicada al pensamiento crítico, al tema de la descolonización, del ser, del saber y del poder. Les habla Nerlini Carusi y, como siempre, feliz de estar con ustedes. Hoy me acompaña Francisco Herrera, quien es investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y va a estar con nosotros en una entrevista de lujo, señores. Así que vayan allí, tomen asiento, porque esta va a ser una entrevista maravillosa con dos invitados especiales. Ya les vamos a decir quiénes son. No solo que se preparen, Nerlini, que tomen lápiz y papel, porque esto tiene pinta de que va a ser una escuela. Bueno, gracias por la invitación para acompañarte en esta entrevista y bueno, esperamos que este momento lo disfrutemos. Una buena hora de reflexión, pensar, proponer y soñar. Como debe ser. Bueno, ¿y a quiénes tenemos como invitados? Nos acompañan, bueno, yo los trato de nombre de pila, tú los vas a presentar formalmente. Exactamente. Con nosotros está Karina y Ramón, pero tú tienes que decir quién es Karina y quién es Ramón. Karina Ochoa es investigadora mexicana, licenciada en Sociología, formada en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctora en Desarrollo Rural, tiene 3 líneas de investigación fundamentales, que son feminismos descoloniales, participación política de las mujeres indígenas, estudios culturales, postcoloniales y subalternos. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Peluce gato. Ramón Grofogel, lo han escuchado, ¿verdad? Ramón Grofogel es puertorriqueño. Él es graduado en Sociología por la Universidad de Puerto Rico y es doctor en Sociología por la Universidad de Temple. Su área de investigación está ligada al tema de la filosofía descolonial, de la liberación latinoamericana. ¿Pero por qué los tenemos aquí? Buena pregunta. Bueno, preséntense desde su perspectiva y cuéntenos qué los trae a visitar a Venezuela, qué están haciendo por aquí, qué han visto, qué les parece. Pues estamos aquí por una escuela descolonial que se realiza cada año. Esta es la 7ª escuela descolonial de Caracas. Y invitados también e invitadas por nuestra querida Nerlini, por Francisco, a participar de este espacio. Queremos conversar con todos y todas ustedes sobre lo que significa la descolonización, la decolonialidad y particularmente en mi caso lo que son los feminismos descoloniales desde nuestra América. Excelente. Sí, quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes y ya tendremos oportunidad de discutir y conversar sobre el tema de la descolonización. Bueno, un primer aspecto que habría que comenzar a precisar es qué es esto de la descolonización, porque además... Un término en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha insistido muchísimo, que es, de hecho, ahorita en el reinicio de clases, decía, tenemos que descolonizar los currículos. Bueno, sobre ese tema yo quiero decir algo que creo que es muy importante y me da la impresión que ustedes aquí en Venezuela quizás no se den cuenta del alcance histórico de ese planteamiento del presidente Nicolás Maduro. Porque yo no conozco ningún presidente de América Latina que esté llamando a descolonizarnos en el sentido amplio, ya no el término descolonización que se usaba en el siglo XIX, que te descoloniza de una dominación jurídica, política, de administración colonial del Imperio Español, sino que incluye y abarca todas las áreas de la vida, descolonización de la mente, descolonización del espíritu, de la economía, de la política, descolonización en la pedagogía, en la educación, es decir, en el sentido amplio, es decir, aquellas cosas que no fueron descolonizadas en nuestra primera independencia y que en nuestra segunda independencia
tienen que ser descolonizadas porque fueron cosas inconclusas. O sea, la descolonización que tuvimos en el siglo XIX fue inconclusa. No llegó a abarcar todos los aspectos de la historia colonial y de la dominación colonial. Entonces, cuando Nicolás Maduro hace este llamado, en el espíritu de Fidel Castro y Chávez de construir una segunda independencia que supere y que culmine aquellos aspectos de la colonización que no fueron descolonizados en su momento, me parece un pronunciamiento histórico, y no sé cuántos los venezolanos que nos escuchen estén conscientes de la importancia de que haya un presidente en América Latina llamando a descolonizarnos de la manera como lo hace Nicolás Maduro y con el entendimiento y profundidad que lo hace el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo creo que es no conozco, y por favor me corrigen si me equivoco, pero yo no conozco a ningún presidente de América Latina llamando a descolonizar de esta manera. Bueno, ahí podría comentar que además algo está ocurriendo, que de eso vamos a hablar en el programa, en este momento histórico, no solo de América Latina, sino del planeta, que comienzan a aparecer audacias políticas. Y llamo en este caso que el presidente Nicolás Maduro esté consciente de la importancia de descolonizarnos, no de salir de la égida de las colonias, sino de descolonizarnos, como decías tú, en la manera de pensar, de hacer, de sentir, es que también se ha pronunciado durante todo este año 2022 en términos de hacer irreversible el socialismo. Es decir, aquí hay un momento político que está impulsando abrir nuevos caminos, los cuales no son obvios, no los conocemos, no sabemos de qué tratan, y yo entiendo entonces que la escuela allí trata de ofrecer luces, espacios, posibilidades, y quizás lo más fundamental, que yo creo que de lo que se trata del momento, es de ser críticos de lo que tenemos que ser críticos, porque cuando se habla de transformar hay que tener plena conciencia de qué es lo que se quiere transformar para no repetirlo en el proceso de transformación de lo cual uno ha venido siendo crítico. Entonces, en este sentido, la formación, que entiendo que es el punto central de la escuela y de este movimiento y este esfuerzo que hace un grupo de pensadores como usted, se dirige en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Karina? Sí, yo creo que el esfuerzo de hacer formación descolonial tiene que ver con cambiar el chip que tenemos dentro y que ha sido formateado durante 500 años. Casi siempre cuando se habla de descolonización solemos pensar que hay que regresar al pasado, que hay que regresar la película, pero en realidad no se trata de regresar, se trata de mirar una larga historia que nos ha constituido como personas, que nos ha constituido como pueblos, que nos ha constituido desde una historia en donde se nos contó y se nos ubicó como pueblos que desde hace 500 años se pensaba que éramos bárbaros, inferiores, que no teníamos capacidad de decidir sobre nuestros propios pueblos. Descolonizar significa cambiar esa película, cambiar esa narrativa, cambiar esa mirada que tenemos sobre nosotros y nosotras mismas. Eso es lo básico de inicio de la descolonización. Porque en ese chip que nos metieron y que ha sido continuo durante 500 años y que se ha actualizado, pues lo que estamos haciendo es, aunque haya independencia, seguimos reproduciendo las lógicas de las administraciones coloniales, pero ahora desde las élites nacionales, que fue lo que pasó con nuestros procesos de independencia. En los procesos de independencia se estuvo discutiendo cuál era el proyecto de nación al que aspirábamos, pero se seguía teniendo como referencia el proyecto de Francia, resultado de la Revolución Francesa, y se tenía teniendo como referencia el proyecto que tuvo como resultado la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Pero nunca nadie se planteó la posibilidad de interrumpir ese camino y nunca nadie dijo, bueno, ¿cómo sería regresar al principio de la IU? O cómo sería regresar al principio del Calmecac, es decir, al principio de sentido de comunidad. Ir a la raíz. No se trata de regresar al pasado. Descolonizar significa
eliminar ese chip que nos metieron, donde además sentimos culpabilidad de nuestra propia condición de dominación. Es como cuando al niño le dicen, le pega al papá porque no estudió, ¿no? Y porque va a ser ignorante, ¿no? Y entonces le pega y le dice, y al final me lo vas a agradecer. Entonces no solamente se lleva el golpe, sino que cuando crece tiene que agradecer los golpes al papá. Agradecerle porque nos civilizaron. Entonces, no, es que si mi papá no me hubiera matado a golpes, yo no hubiera hecho. Eso es el principio de la descolonización, es redignificar nuestra historia, redignificar el lugar donde nosotros asumamos que hemos sido pueblos capaces y somos pueblos capaces de construir nuestra propia historia. Ese es el principio de la descolonización. Por eso Chávez es profundamente descolonial, porque Chávez lo que hace es visibilizar en el proceso, no él en lo individual, o sea, el proceso que encabezó Chávez, lo que hizo fue visibilizar a un pueblo que sí podía hablar, que sí podía pensar y dirigir un proyecto de nación. Nos han hecho creer que no. Ese es el principio sustantivo de la descolonización. Cuando el presidente Nicolás Maduro dice tenemos que descolonizarnos, tenemos que cambiar el chip de nuestra cabeza para entender que nuestros pueblos podemos, en nuestros pueblos y con nuestros pueblos y desde nuestros pueblos, podemos construir proyectos de presente y futuro, desde los propios referentes de nuestras comunidades. No tenemos que replicar el modelo moderno de desarrollo que hoy está teniendo crisis y que está expresándose en la profunda crisis que vive Europa, pero también en la profunda crisis que vive Estados Unidos, porque se esgrime como el gran país poderoso, pero a su interior hay enormes desigualdades. Es uno de los países donde más violencia hay, donde más droga se consume, y ese es el ejemplo que quieren que sigamos. Y nosotros queremos decir no. Nosotros queremos descolonizar nuestra vida. Queremos construir pueblos diferentes desde nuestros propios criterios y reconociendo nuestra propia historia que ha sido negada. Yo creo que ese es el principio de la descolonización. Ahora bien, hay un largo camino para entender también la descolonización desde otros lugares, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la historia, desde el derecho de las mujeres. Y bueno, parte de lo que hacemos aquí en Venezuela es ir abonando en que entendamos que ese camino implica pues un proceso largo por nuestros pueblos y por nuestros territorios. La colonialidad, justamente, uno de los problemas más grandes que tiene es que nosotros, no solamente es que nos colonizan, que la gente dice el saber, incluso el sentir, pero colonizan los imaginarios, es decir, las aspiraciones, las expectativas que tenemos. Y Karina Ochoa bien lo menciona con el tema del desarrollo, hacia dónde queremos ir. Quizás algunos de las personas que nos escuchan a esta hora por Radio Nacional de Venezuela no conocen muy bien el tema de la decolonialidad. A mí me gustaría que ustedes dos pudieran hablarnos de cómo se expresa la colonialidad en nuestra cotidianidad, en la vida de una familia, en la escuela, algunos ejemplos que puedan servir para que las personas puedan también comprender un poco más el tema de la descolonización y el reto que significa. Yo ahí quisiera ahondar en el comentario que ustedes pudieran hacer, es todos estos sistemas que tiene la sociedad para reproducir la colonialidad, en los cuales de una manera pasiva, incluso sin querer, personas que quieren producir procesos de transformación, los utilizan embebidos, o sea, dentro de la colonialidad. Y uno de los elementos que, por ejemplo, en el caso de Venezuela es, y estoy seguro que en toda Latinoamérica, muy obvio, es la influencia que tiene la universidad como último punto escalón en esa lógica de concebir el mundo, de concebir las relaciones, de concebir la vida. De ponernos el chip. El chip, exacto. Porque además después la mayoría de las personas, que ya no es solo esas burguesías del siglo XIX que controlaban, pueden ser hasta incluso movimientos de izquierda, habiendo pasado por este sistema tan potente de formación, de educación, como decían ustedes dos, de incluso de condicionamiento de las miradas de futuro, quedamos embebidos allí. Entonces el tema de la colonialidad
a veces es como esquivo porque la colonialidad la llevamos por dentro. Nos constituye. Nos constituye. Es muy fácil decir, yo no quiero ser como Inglaterra, yo no quiero ser como Estados Unidos, y entonces uno coloca unas líneas. Pero cuando es uno por dentro, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo lo explicamos? No sé, Ramón, un comentario allí. Bueno, en primer lugar, tenemos que ir un poquito más atrás, y es que el mundo de hoy es el resultado de varios siglos. No podemos mirar el mundo de hoy como si estuviera desconectado de nuestro pasado. Hubo varios siglos de expansión colonial europea en el mundo, pero en América Latina y en Venezuela. Entonces, esa expansión colonial destruyó todas las civilizaciones que existían aquí. Civilizaciones muy avanzadas, hay que decirlo, no tengo el tiempo de elaborar, pero eran civilizaciones más avanzadas de lo que era la Europa de la época. ¿Bien? Y esas civilizaciones fueron todas destruidas, que tenían una forma de ser y estar en el mundo muy diferente a lo que es el mundo moderno de hoy. Entonces, esa modernidad como proyecto civilizatorio de expansión colonial fue muy destructiva, porque destruyó todas las civilizaciones que se encontraron de frente, asesinó millones de seres humanos a nombre de el mundo moderno, a nombre de que son bárbaros o salvajes. Bien, entonces en ese proceso lo que hacían era los sobrevivientes los esclavizan, los dominan, los superexplotan, y toda esa riqueza se acumula en países del norte global, en un primer momento Europa y luego Estados Unidos, y entonces tenemos una riqueza que se va de nuestros continentes y pasa a manos de los colonizadores. Durante siglos estuvimos subordinados a eso. Ahora, ellos intervinieron en ese proceso de colonización en las estructuras de conocimiento. Nos hicieron creer que nuestros conocimientos no valían. Y entonces empezaron a imponer los conocimientos de los hombres europeos a nuestros mundos. Empezaron a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de muchos medios, nos hicieron creer que son los hombres europeos los que tienen la última palabra para decir al mundo qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted. Bajo esa estructura de superioridad epistémica o superioridad en la producción de conocimiento, entonces cualquier cosa que en el sur global nosotros digamos que es verdad, que es realidad y que es mejor para nosotros, queda invalidado. Y queda invalidado como un conocimiento inferior. Bien, entonces a eso le llamamos racismo epistémico, porque es un racismo que ocurre en el plano del conocimiento, en el plano mental. Las universidades han sido el centro por excelencia de producción de élites eurocentradas, de élites que piensan nuestros países y nuestras realidades a partir de los lentes de las teorías que se producen en el norte global. Entonces esas teorías pasan a través de las universidades a nuestros élites, a nuestras intelectuales, que luego van a hacer el trabajo que necesita el sistema para reproducirse y producirse, ¿bien? Entonces se van a convertir en intermediarios entre el poder imperial del norte y nuestros pueblos, porque son los que van a gestionar entonces la dominación de los países imperiales sobre nuestros pueblos. Y eso es lo que son las élites hoy neocoloniales en América Latina, todas formateadas en universidades occidentalizadas. De nuestros países, muchos de ellos, pero otros que han ido a estudiar allá y luego vienen para acá a vendernos teorías neoliberales y muchas otras cosas. Y luego tenemos estructuras patriarcales de dominación, que Karina puede darnos mucho análisis sobre eso, que se exportaron también para acá, que a través de la cristiandad. También tenemos estructuras de dominación económica, porque nuestros países quedaron subordinados como países periféricos neocoloniales a los poderes del norte. Al otro día de la independencia, todas esas jerarquías de dominación que estamos nombrando aquí, el racismo, por ejemplo, quedó allí, no cambió, no se descolonizaron nuestras sociedades, quedó intacto hasta el día de hoy. Entonces, son estructuras de dominación que pusieron allí durante la expansión colonial europea, que no se descolonizaron en nuestra primera independencia, sino que los blancos criollos que toman el poder del Estado, del nuevo Estado independiente,
y que los subordinan a algún poder del norte, en un primer momento Inglaterra y luego los Estados Unidos, convirtiéndonos en neocolonia, pues esas élites neocoloniales nuestras, élites criollas blancas, nunca descolonizaron todo el paquete de relaciones de dominación de esta civilización moderna occidental, y ya ni te cuento de la destrucción civilizatoria del planeta, ¿bien? Que eso es un temazo que espero de eso que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Sí. Karina Ochoa. Sí, a mí me gustaría ejemplificar para gente que a veces con los ejemplos le ayuda. Por ejemplo, el tema de la colonialidad como patrones de dominación que se establecen desde hace 500 años y que tienen una permanencia por 500 años, claro, actualizada. Claro, ¿no? O sea, va cambiando. Como dicen en México, es la misma gata, pero revolcada. Entonces, van cambiando, pero permanecen. Un ejemplo de ello y cómo esta desigualdad, esta jerarquización, esta dominación se expresa en los saberes, es cómo se jerarquiza el conocimiento. El conocimiento científico, que como dice Ramón, viene de toda una estructura universitaria y de toda una agenda de conocimientos que tiene que ver con leer a hombres blancos de 5 países, como nos lo ha mostrado muchas veces Ramón Grossfogel, lo que hace es que ese conocimiento se valida como verdadero y como único. Es el conocimiento científico. Y por otro lado tenemos el conocimiento producido desde la comunidad, desde lo local, que no se reconoce como conocimiento, sino como saber, porque no se le da la validez de conocimiento verdadero. Ahora, las articulaciones que eso tiene, por ejemplo, en relación al sistema económico, pues es muy claro. O sea, el conocimiento científico se va a estructurar a partir de grandes empresas transnacionales, farmacéuticas, por ejemplo, la Pfizer, etcétera, donde ese conocimiento válido va a entrar en lógicas de estructuras económicas, donde si tú quieres acceder a una medicina que es producida desde la ciencia, te va a costar mucha plata. Y bueno, incluso va a tener efectos políticos. El caso de Venezuela es muy claro. A través del bloqueo impiden la posibilidad de que vengan medicamentos y si vienen tienen que ser pagados a recursos muy altos. Ahora, además con el sistema paralelo de las patentes que no te permite ni siquiera a ti generar tus propios medicamentos. Exacto. Ahora, esas farmacias en realidad obtienen el conocimiento, que le llamamos extractivismo epistémico, de los conocimientos de los pueblos, muchas veces pueblos ancestrales, otras veces de la transmisión popular del conocimiento, porque se enteran que la planta tal tiene tales cualidades, la llevan al laboratorio, la estudian, extraen las sustancias y lo convierten en pastilla, ¿verdad? Pero el conocimiento que se produce desde abajo no es validado como conocimiento, es un saber que entonces no tiene validez, no tiene condición de verdad y que además pues es un conocimiento que va a pasar por alto. Lo que pasa, por ejemplo, en condiciones tan extremas como la del bloqueo, es que estos conocimientos emergen y estos conocimientos empiezan a circular y empiezan a mostrar que no tienen esa validez de ciencia, pero sí tienen esa efectividad porque la gente empezó a utilizar el aguacate para combatir la pandemia, o sea, ¿cómo se llama? El hueso de aguacate, y hacían vaporización de la semilla de aguacate, y en ciertas condiciones este tipo de saberes tienen una practicidad que tiene que ver con la reproducción de la vida, con otra lógica. Entonces, este es un ejemplo de cómo la lógica de la colonialidad y del poder constituido desde hace 500 años, pues se sigue reciclando y sigue teniendo efectos sobre la realidad de nuestra vida. Bueno, vamos a seguir hablando, como les dije, en la próxima parte del programa de estos temas. Ya el tema de la colonialidad lo hemos trabajado en Arlini. Tenemos que seguir avanzando en esta discusión. Obviamente el programa se nos va a quedar corto, pero ¿qué comentario va a hacer? Como es que siempre decimos, 1 hora no es suficiente. Nunca será suficiente, señores. Estamos conversando con Karina Ochoa y con Ramón Grossfogel, 2 profesores de la Escuela Descolonial de Caracas, Juan José Bautista, una escuela que se viene realizando desde el año 2016 aquí en Caracas y en la que quizás muchos de ustedes han participado en línea o han venido de manera presencial durante todos estos años a esta escuela, en la que la formación es importante, pero una formación que se traduzca
y que se haga práctica, que la podamos tener en cada uno de nuestros espacios. Vamos a hacer una pausa musical, una hermosa canción de cultura profética que se llama Ideas. Y al regreso, continuamos conversando con Karina Ochoa y Ramón Grofogel. En el sistema RNP, la señal que recorre la patria. Ya regresamos con Programa Especial. Llegar a la Radio Nacional, esa tremenda radio que tenemos en Venezuela. Me siento ahí los domingos unas 2 o 3 horas y el pueblo llama, interviene, y este es un canal donde el pueblo participa y forma parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El más reconocido microprograma de la radio. Nuestro insólito universo. 3 emisiones diarias. 6:55 de la mañana, 12:55 del mediodía. Y 6:55 de la tarde. Nuestro insólito universo. Por el sistema RNB, la señal que recorre la patria. Mi delirio sobre el Chimborazo, obra poética escrita por el libertador Simón Bolívar, que demostró su ingenio apasionado por las letras. Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo, oh tiempo, respondí? ¿No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos. Mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Observa, me dijo. Aprende. Conserva en tu mente lo que has visto. Dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado. Di la verdad a los hombres. El fantasma desapareció. Mi delirio sobre el Chimborazo. A 200 años de esta pieza, reflexionemos sobre el universo y el tiempo desde la visión del gigante visionario. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. La actividad de supermercados creció entre el año 2021 y el año 2022 un 19%. Y tiene que ver también con el incremento del comercio que ha habido en Venezuela en relación al año 2021 de un 120%. Esto habla de un programa de recuperación que presentó el presidente Nicolás Maduro en agosto del año 2018 a Venezuela, en el marco de una economía bloqueada, como ustedes saben. Venezuela es víctima de un bloqueo en sus finanzas, en su comercio. Tenemos una gran capacidad de resistencia y de recuperación, y el pueblo venezolano con mucha dignidad lo está demostrando el día de hoy con sus números. Ese número es importante porque habla de consolidación. Y bueno, las tiendas de supermercados ANSA que crecieron de 562 a 670. Cada vez que se abre un supermercado, el señorita me manda la foto y a mí me da alegría porque es un significado y es una muestra del crecimiento que tiene nuestro país. Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para que nuestro
nuestros niños puedan vivir, puedan alimentarse, puedan estudiar, puedan formarse integralmente, para que nuestras mujeres puedan parir dignamente, para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar, para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas, en buenas universidades o escuelas técnicas, para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida, para que haya igualdad, para que el reino que anunció Cristo se haga verdad, el reino de la igualdad y el reino de la justicia. Esa es nuestra lucha. El acontecer nacional e internacional por RNB Informativa, la señal que recorre la patria. Son las 9:32. A través del sistema RNB, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando programa especial. Disculpa mi insistencia, pero a mí me gusta cantar y siento en trino lo que debo llorar, pues aprendí que en esta sociedad las penas no se deben callar. Ya, tira tus cartas al negro, la vida es como un juego, divierte, te llena de repente, pero a veces nos falla la suerte. Quiero ver que nos arriesguemos a crecer lo nuestro y demostrarnos que podemos vivir por nuestra cuenta en nuestra casa, limpiar de la milicia nuestra mata, vivir humilde y libre en nuestra casa, soltar la teta y caminar, fluir tu pensar, tomar las riendas y aprender a desaprender, que no es contradicción, que es enmendarse. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. No, hace falta ideas nuevas, acorda lo que sientes. Hace falta ideas nuevas, pues la costumbre nos encierra. Sopla fuerte, entierra tus raíces, viene con fuerza el huracán, agárrate firme, no te dejes llevar, no te dejes llevar, no te dejes programar, crece ideas propias, pues el gobierno es demagogo y nuestro escudo es dudar. Es pensar y actuar. Hoy hace falta ideas nuevas, acorda lo que sientes. Hace falta ideas nuevas, descúbrete. Hace falta ideas nuevas, las razones sobran. Eso que suena allí es Ideas Nuevas de Cultura Profética, una hermosa canción. La están escuchando, ¿no? Allí se dan cuenta lo hermosa que es esta canción.
Hay que aprender a desaprender. No todo lo que se enseña nos hace crecer, hacen falta ideas nuevas. Y sí, maravilloso en este programa, un tema que nos cae genial, en una conversa bien grata que tenemos con Ramón Grofogel y Karina Ochoa, maestros de la Escuela Descolonial de Caracas. Bueno, seguimos con la conversa que ha estado muy rica de elementos y rica de posibilidades. Entramos entonces en esta segunda etapa del programa a plantearnos cómo transformar, qué llamamos alternativas, qué posibilidades tenemos los pueblos y los estados, por ejemplo, en el sur global, cómo vemos estas relaciones del norte global, el sur global, y cómo además nos vemos todos juntos como humanidad en esto que llamamos nuestra única nave, el planeta Tierra, que lo decía Walter, nuestro amigo Walter. Narlene, entonces tú querías arrancar con unos comentarios. Bueno, exactamente, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez, que es vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, estuvo recientemente en Argentina en una reunión de altas autoridades en materia de ciencia, tecnología e innovación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, una de las instancias promovidas por el presidente Hugo Chávez en su momento. Y en esa participación que tuvo Venezuela y que algunos la han denominado un sacudón intelectual y un sacudón desde el punto de vista de que una científica haciendo un llamado como este, es que Venezuela instó en Argentina a los países de la CELAC a construir una agenda común para la ciencia y la tecnología que considere una racionalidad para la vida. La ministra Gabriela Jiménez insistía en que hay que descolonizar la práctica científica con método, con metodología propios, pero además con la espiritualidad y la historia de los pueblos que somos. Bueno, Ramón, y allí podríamos entonces incorporarnos, porque si uno capta que hace falta una racionalidad para la vida, uno podría pensar entonces cuál es la racionalidad que tenemos, que hay que hacer un llamado para una nueva racionalidad. No digamos que tenemos una racionalidad para la muerte, pero efectivamente pareciera que no es necesariamente una racionalidad para la vida. ¿De qué se está hablando en un planteamiento de estas características? Es decir, ¿por qué en este momento del siglo XXI nos atrevemos a decir que la ciencia que reproducimos, que como vienes explicándonos, no es nuestra manera de generar conocimiento, sino es más una imposición que una creación? ¿Por qué hace falta transformarla? ¿Qué subyace en ese problema de racionalidad? Bueno, hay varias cosas ahí. La primera es que estamos, como dijimos antes, estamos estudiando a partir de un canon de pensamiento de hombres occidentales de 5 países. Cuando usted va a la universidad o a la misma escuela, estamos leyendo las teorías de un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y secundariamente un italiano. Entonces, cambia por disciplina los nombres, pero las nacionalidades son constantes. Entonces, eso genera un problema. Y es que ellos pensaron los problemas de ellos, la realidad sociohistórica de ellos, pero ellos no han pensado la realidad sociohistórica de nosotros. Entonces, nosotros sí tenemos autores y autores que han pensado nuestras realidades. Sin embargo, no las tomamos en serio. Y lo que ocurre es que hay, lo voy a nombrar así, un racismo, sexismo epistémico, cuando tú lo único que privilegia en la producción de conocimiento son hombres occidentales de 5 países. ¿Por qué? Porque estás privilegiando hombres y dejando por fuera todas las mujeres que producen conocimiento en el mundo, y además estás privilegiando hombres occidentales, es decir, que todos los pueblos no occidentales quedan fuera. Entonces es un racismo porque está inferiorizando el conocimiento de los pueblos, pero es también sexista porque deja por fuera el conocimiento de todas las mujeres del mundo. Ok, pero un paréntesis ahí, Ramón, porque una primera confusión que a mí me aparece es que en la formación científica, sea en ciencias sociales o sea en ciencias naturales o cualquier denominación que tenga esta supuesta división, nos han hecho creer que el conocimiento que se genera, sobre todo el conocimiento científico, es objetivo
neutro y universal. Entonces, si tú me estás hablando que es de 5 países, con la realidad de 5 países, ¿cómo eso puede tener una pretensión universal? Bueno, ni es objetivo, ni es universal. Ni neutro. Ni neutro. Bien, porque obviamente está producido desde cuerpos y espacios geopolíticos en el mundo muy particulares. Lo que pasa es que ellos, como se sienten o se proyectan como si tú fueran la raza superior, con el racismo, ¿no? Y el resto de los pueblos inferiores, pues ellos presuponen que el conocimiento que ellos producen es válido para el planeta entero. Y no importa lo que usted diga, usted queda como un inferior frente a ellos. Bien, entonces yo creo que hay que crear ecología de saberes, diversificación de conocimientos y pensamiento crítico que se produce desde los pueblos del sur global y que están invisibilizados en las estructuras de conocimiento de estas universidades occidentalizadas, que las tenemos en Venezuela, América Latina, en África, Asia, y que se reproducen en sus sistemas de revistas, en sus sistemas de ascensos, en todo el sistema. Exactamente, pero si encima de eso tienes lo que nombramos como el dualismo cartesiano, que es parte constitutiva de lo que se conoce como la ciencia moderna, y se asume y se presupone la idea estúpida de que los humanos estamos aislados, insulados de otras formas de vida que llamamos naturaleza. Entonces, desde ahí, desde esa cosmovisión, el problema que tenemos es que entonces vas a producir tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida. Por eso el planteamiento de la ministra Gabriela Jiménez es tan vital y tan importante, y yo diría histórico, porque yo no conozco ningún ministro de Economía en América Latina el ministro de Ciencia, que esté llamando la atención a que las ciencias que tenemos son ciencias destructivas de la vida y que necesitamos una ciencia para la vida. ¿Pero por qué es destructiva? Porque tienen esta idea que separa de manera dualista la vida humana de otras formas de vida, y cuando usted produce tecnología desde ahí, lo que hace es producir una tecnología que destruye la vida, porque usted ha pensado que no importa lo que usted haga, usted puede destruir todo el medio ambiente con la tecnología que produce y la vida humana sigue. Esa es una idea estupidísima. Y mira las consecuencias. Suicida, mira las consecuencias planetarias que ha tenido. Por eso yo celebro el pronunciamiento de la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, que nos ha dicho en un foro como tan importante como el CELAR en Buenos Aires, a todos los pueblos de América Latina, atención, que no toda ciencia es para celebrarla, que tenemos que descolonizarnos de esa ciencia hegemónica que está destruyendo la vida, y tenemos entonces que pasar hacia una ciencia para la vida que nos dé otro camino de cara al futuro a los pueblos. Bueno. Karina Ochoa, sería interesante que nos hable, ya que el profesor Ramón Grofogel menciona lo que significa esta división que se hace, las divisiones ontológicas, superior, inferior, en la Escuela Descolonial de Caracas que se está realizando esta semana. Karina Ochoa mencionaba esa línea que se tiene entre el ser y el no ser, y hablaba cómo la naturaleza ha sido feminizada, los indígenas también, y a mí me llamó muchísimo la atención la frase que ella usó, porque decía, pero en el caso de los afro, no es que fueron feminizados, fueron bestializados. Si nos pudiera aclarar un poco más el panorama, sería muy interesante. Sí, bueno, yo he trabajado mucho un análisis sobre la noción de lo indio a partir de los discursos teológicos del siglo XVI, para entender cómo a las poblaciones que fuimos colonizadas se nos domina a través de un proceso de feminización. ¿A qué me refiero con feminizarnos? Los colonizadores que vienen de la tradición de la cristiandad, occidentales del siglo XVI, tienen un referente de dominación sobre su primera alteridad, sobre ese otro cercano que son las mujeres europeas de la cristiandad, que desde entonces, o sea, el patriarcado de la cristiandad ya había construido esta desigualdad, digamos, sustantiva entre algunos hombres occidentales, no, entre los hombres occidentales y las mujeres occidentales. Exacto. Quiero hacer una incisión aquí rapidito, que cuando ustedes hablan, no quiero que lo explique, solo para que quienes nos escuchan lo tengan claro, cristiandad no es una sinonimia de cristianismo. Ustedes hacen esa separación porque tiene una connotación importante, entonces cristiandad es un fenómeno totalmente... Si me permites aclararlo rápidamente, la cristiandad es cuando la ideología cristiana se hace ideología de Estado para justificar el poder de los dominadores, los poderosos, los ricos,
Y entonces la espiritualidad cristiana se transforma en un instrumento del poder en lugar de ser una espiritualidad válida como cualquier otra. Por eso distinguimos cristiandad de cristianismo, no es lo mismo. Cristianismo es una espiritualidad válida a la cual nos identificamos, pero la cristiandad es otra cosa. Sí, en ese sentido, cuando decimos el patriarcado de la cristiandad, lo que estamos hablando es de formas de dominación que tienen como sustantivo formas de dominación sobre las mujeres de la cristiandad. No haciendo esta distinción, cuando hablamos de lo cristiano, el cristianismo, estamos hablando de espiritualidades que tienen fundamentos importantes, pero cuando hablamos de cristiandad, como dice Ramón, es de cómo esto se traduce en lógica de dominación y además de dominación de Estado. Entonces, el planteamiento central es cómo cuando vienen en este proceso de conquista y colonización se utilizan dispositivos de dominación que antes fueron utilizados con las mujeres de sus propias civilizaciones, de sus propios pueblos. Pero ahora, cuando se utilizan ya no solo sobre mujeres, sino sobre poblaciones enteras, el marcaje ya no es de género, porque ya no solo lo aplico a las mujeres indígenas, sino aplico a las poblaciones colonizadas. Y entonces los marcajes de raza empiezan a aparecer como marcajes que validan estas lógicas de dominación, de tal manera que la desigualdad de género y raza se va como co-constituyendo, se va haciendo una. Entonces, el proceso de feminización del indio lo que hace es justificar la condición de subordinación de los indios, considerando que el problema racial es un problema casi como de género. O sea, se domina a los indios como si fueran mujeres. Pero en el caso de las poblaciones negras, los discursos no tienen que ver con el tema de feminizar al indio, porque al final las bulas papales del siglo XVI le otorgan cierto sentido de humanidad al indio. O sea, recuerden que le dan ese carácter de que tiene que ser tutelado, no sometido. Es como un subhumano. Un subhumano, o sea, dicen, no es un bárbaro, no es un mono, pero necesita ser cristianizado para que llegue a la plena humanidad. Una buena, ¿no? Qué horror. Y para eso necesita ser tutelado por los colonizadores mayores en virtud. Entonces, el hecho de que se le dé formalmente la condición de semihumanidad o subhumanidad hace que la vía de la evangelización cristiana y de la servidumbre sea la vía de dominación de las poblaciones originarias. En el caso de la población negra, esa discusión no se da, digamos. A los negros y a las negras no se les da calidad de subhumanidad. El discurso es un discurso de bestialización. O sea, al negro y a la negra ni siquiera se sospecha su humanidad. No son humanos para ellos. No, hay una cancelación. Por eso la vía de la esclavitud es la forma de explotación que se configura para las poblaciones negras. Y además negras. Eso está ahí entrecruzado con la aparición de las plantaciones, que es el germen del capitalismo industrial en términos de masa y transformación de naturaleza, y ahí no podías hacerlo con indígenas, porque con una mano indígena no lograbas el proceso de transformación en la dimensión que requiere la lógica de la plantación. Pero para eso se tenía que construir una narrativa donde al negro se le ontologizaba por condición racial su no humanidad absoluta, su bestialización. Entonces, la esclavitud pareciera que muchas veces se leyó como que las formas de esclavistas eran un rezago del pasado. Y no es verdad, el esclavismo es constitutivo del orden capitalista. Se necesita de esa mano esclava para que funcione el sistema que va a dar origen al proceso capitalista. En el caso de nuestra América vamos a tener la esclavitud y la servidumbre como dos mecanismos de explotación que van a ser fundamentales en la configuración de ese capitalismo de explotación, donde el tema de la raza, con el tema del género, con el tema de no reconocimiento de humanidad de las poblaciones, se va a articular como forma de dominación que hoy está presente. ¿Por qué? Porque pareciera que la esclavitud se erradicó con las independencias, ¿no? Se declaró que se abolía la esclavitud. Bueno, resulta que en México, por ejemplo, tenemos, y este ejemplo lo he estado dando constantemente, tenemos 136,000 desaparecidos y desaparecidas, más que en la dictadura militar de Pinochet. Y una de las líneas de investigación, pues, de esas desapariciones es el neoesclavismo, es decir, es gente que es secuestrada por el crimen organizado
organizado para llevarlo no ahora a las plantaciones de algodón, sino a las plantaciones de droga, a la construcción de narcotúneles, a el tráfico sexual. O sea, hoy estamos viviendo la actualización de esas lógicas de dominación colonial esclavistas. Las vivimos actualizadas en las lógicas de la desaparición forzada que se vive en países como México. Y ahí habría, no lo podemos desarrollar, pero ahí habría que agregar que esto que está ocurriendo con las drogas es una manifestación del capitalismo, no una deformación de sí. Es decir, el capitalismo en este momento histórico requiere de estas drogas para su sustento, tanto social como económico. Entonces, es decir, es el capitalismo reinventándose y utilizando los dispositivos que históricamente le han funcionado. Porque el esclavismo es sustantivo en la conformación del capitalismo, no es un rezago del pasado. Eso constituye el capitalismo de tal manera que 500 años más tarde, esto que vemos como neoesclavismo también es constitutivo de este capitalismo tardío. Bueno, Ramón, dijiste hace un rato que no nos terminábamos el programa sin hablar de la crisis ambiental planetaria, de cómo estamos embebidos allí, de cómo los procesos de pensamiento crítico, de pensamiento descolonial, suman a la búsqueda de alternativas no modernas, no impuestas, no desde las lógicas de las tecnologías del norte global. ¿Cómo hacemos para comprender lo que está ocurriendo en este momento histórico desde la perspectiva de que tiene su fundamento en una historia que ustedes han narrado al menos de los últimos 5 siglos? Bueno, yo llamaría a la crisis que vivimos occidentaloceno. Eso como una respuesta a lo que los científicos han llamado antropoceno. Los científicos hablan del siglo XVII como el momento en que los humanos nos metemos en la reproducción, los ciclos de la vida para destruirla. Y desde hace siglo XVII para acá, desde hace 400 años, estamos en un proceso ecológicamente insostenible y destructivo. Entonces, lo que yo llamaría es lo siguiente, yo no le llamaría antropoceno, como si los humanos fuéramos inherentemente destructivos, porque los humanos hemos vivido en el planeta Tierra miles de años y nunca hemos tenido civilización tan destructiva de la vida como esta. De hecho, existen grupos humanos hoy viviendo que ni siquiera destruyen su entorno local. Por eso, y entonces tenemos una civilización de muerte que se instaura desde el siglo XVII para acá, y es precisamente el momento en que el dualismo cartesiano se constituye como la cosmovisión y la cosmología del sistema capitalista mundial. Entonces comienzan a producir tecnología bajo cosmología dualista cartesiana. Los pueblos del mundo en el pasado siempre tenían visiones holísticas, donde la vida humana coexistía con otras formas de vida de manera integral dentro de un solo cosmos, y ahora a través de la expansión colonial europea han destruido todas esas civilizaciones y todas esas cosmovisiones holísticas que mantenían la racionalidad de la reproducción de la vida en su producción de tecnología. En síntesis, estás diciendo que la crisis ambiental global es la consecuencia de un fenómeno cultural. De un fenómeno moderno, occidental, de esa civilización que se expandió con la expansión colonial europea, que destruyó todas las otras civilizaciones e impuso esta lógica destructiva de la vida, una lógica de muerte, como el dualismo cartesiano en la producción de tecnología, porque si usted produce tecnología bajo esa premisa donde divide la vida humana de otras formas de vida de esa manera, esa tecnología va a tener allí la racionalidad de la destrucción de la vida. Y es la cosificación de la naturaleza, todo Total. es un objeto. Todo es objeto, cosificación de la naturaleza, en lugar de ver a la naturaleza como sujeto, en lugar de ver a la naturaleza como co-constitutiva de la vida en el plano ecológico y de la vida humana. Estamos en ese sentido cosificando la naturaleza, haciéndolo cosa y haciéndolo dispensable, es decir, la puedes destruir, la vida humana sigue. Esa idea estúpida está con nosotros hoy, y fíjate, lo que pareciera ser una cosa de filosofía básica, introductoria, de sentido común, mira las consecuencias ecológicas, planetarias, destructivas de la vida que ha tenido esa cosmovisión. Sí. No, y además la potencia que tiene, que cuesta tanto una idea tan sencilla como decir, tenemos un modelo que atenta contra la vida, y cómo nos cuesta desde
el pensamiento descolonial, las escuelas descoloniales. ¿Cómo hacemos para que unas ideas aparentemente tan sencillas y vitales en la supervivencia, cómo hacemos entonces para compartirlo en la gente, para generar un despertar de masa, incluso en el mundo del norte global, porque vivimos en el mismo planeta? Tenemos que volver a la idea de descolonización de la ciencia, donde metamos allí una visión holística, ética de la vida para producir ciencia para la vida y no ciencia destructiva de la vida. Bueno, excelente. Maravilloso. No solo deberíamos multiplicar las escuelas, sino estos programas. Claro. Y yo le agradezco muchísimo a la señora Isbemar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela, que siempre ha puesto a disposición los micrófonos para que podamos socializar conocimientos liberadores, hablar de... Karina diría comunalizar. Comunalizar también. Sí, comunalizar estos conocimientos liberadores y sobre todo que hacen como, eso que dicen, que la gente como que le haga clic y que podamos comenzar a reflexionar sobre estos temas. Bueno, en esta transmisión especial de Radio Nacional de Venezuela, estuvimos trabajando para ustedes Francisco Herrera, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Óscar Acevedo y Ángel Ortega en los controles técnicos, y quien les habla, Nerlini Carusi. Nos vemos o nos escuchamos. Sistema RNB, la señal que recorre la patria, presentó Programa especial.